Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo andan? O buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenida, bienvenidos a Camino de Conciencia, mi nombre es Patricia La Rosa. Estoy transmitiendo desde el canal de YouTube, desde Facebook y la fanpage de Facebook Centro Holístico Aprender a Volar. Estamos en el capítulo 755 y los volvemos a recibir a estas dos bellas almas. Acá están. Jessica y Gorka de 28 almas, ahí les acomodo la camarita. Me gusta que ¿Cómo andan, hermosores? Hola, muy buenas, Patri. Pues encantados de estar una vez más aquí compartiendo, dialogando y sobre todo intentando resolver todo este mundo para que quede lo más hermoso posible y los humanos podamos disfrutarlos. Así que agradecidos nuevamente de estar aquí compartiendo. Sí, agradecidos, muchísimas gracias por estos programas tan enriquecedores y siempre que vemos la cifra, 755 ya, es una increíble labor. La verdad es que hay que elogiar y sobre todo lo que siempre decimos, tratemos de arrojar un poquito de luz a quien le resuene para que pueda despertar esa semilla de su interior. Así que gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un placer como siempre tenerlos en casa, chicos. Bueno, ruta de destino del alma, el tema de hoy. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué sería esta ruta de destino del alma? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues la ruta de destino del alma, para poder entenderla, bueno, lo hemos explicado muchas veces, pero tenemos que entender que nosotros como alma que está experimentando aquí en esta densidad de la Tierra, no somos un alma completa, somos una pequeña porción de ese alma, porque un alma completa que, digamos, que se puede llegar a quedar como máximo de densidad, digamos, bajando hasta sexta, quinta D, como muy bajo, lo más denso posible, claro, aquí la carga atómica no podríamos llegar a resistirla, por lo tanto, estos envases estallarían. Y aparte de eso, que esa alma ya sigue, nuestra alma completa sigue haciendo sus funciones, sigue teniendo sus roles, sus misiones. Y claro, una de sus misiones también es muchas veces poder experimentar en estas densidades dentro de humanidades o dentro de otro tipo de vidas y de conciencias. Muchas veces para poder llegar a madurar, transmutar o simplemente experimentar algún tipo de pasajes, de evoluciones, de cualquier historia que venimos a vivir aquí. Y claro, esa ruta de destino del alma, lo que tiene que ver con nosotros es que cada vez que desencarnamos en el planeta Tierra o en otros planetas, nuestros cuerpos sutiles, evidentemente, abandonamos el cuerpo físico, pero siguen estando latentes los otros cuerpos. Es decir, ahí está el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo causal, el cuerpo búdico. Bueno, ahí están, digamos, acoplados esos cuerpos. Y claro, no se pueden quedar en el limbo, que eso evidentemente pasa mucho en el sentido de que cuando esas conocidas almas en pena que conocemos, que se quedan en estados umbralinos, es cuando no son conscientes de que son un fractal de alma o una porción de alma y que tienen algo más trascendente que seguir ahí atrapados, que es en lo que se quedan. Se quedan atrapados pues en toda la densidad de la Tierra o en apegos o en creencias y bueno, se quedan ahí. Pero, evidentemente, todo fractal debería tener un recorrido evolutivo, es decir, pasar a una siguiente fase, a una siguiente etapa, porque la misión realmente es poder experimentar todo aquello que hemos llegado a venir a hacer mientras estábamos fractalizados para en un momento dado volver a conectarnos y volver a fusionarnos con nuestra alma. Luego nuestra alma haría lo mismo con su emanación del yo soy, con su mónada y así hasta llegar a ser pues
convertirnos en creadores. Entonces, la ruta de destino del alma realmente es aquel lugar que nos corresponde en un siguiente escalón o en una siguiente etapa evolutiva que debemos realizar. Bien. Sí, eso sería, ¿no? Cuando tenemos que dejar ya nuestra parte más física, nuestra parte más humana, aquello que nos ha conectado o nos ha apegado aquí a este planeta, el volver a casa, ¿no? Esa parte que muchos anhelamos o recordamos o queremos ya ir, ¿no? Ese volver a casa, el volver a la vida fuera de la tierra, dónde y cuándo la dejamos. Entonces, el destino del alma sería volver ahí, a ese cuerpo en criogenia, a esa parte del yo soy que sigue haciendo sus tareas, a ese otro que está en unos planos más superiores y que tenemos que continuar, porque tan solo nos detuvimos un instante para poder bajar aquí a la tierra, por diferentes misiones, por diferentes propósitos, recoger toda la experimentación que íbamos a hacer aquí y luego llevarla para seguir aprendiendo y conociendo sobre todo de esta raza que es la humana. Entonces esa sería la ruta de destino del alma, ¿no? El volver a casa fuera de la tierra y irnos Ok. a descansar, por así decirlo, después de todas estas batallas. A Venus, como decíamos recién Vamos a descansar. El Caribe venusino quedó ahí como dando vueltas. Chicos, a ver si logré comprender bien. Tenemos un montón de fractalitos de nuestra alma que están haciendo tarea en distintos lugares. ¿Serían distintos cuerpos también o se unificaron las líneas de tiempo? No, puede ser en diferentes cuerpos, de hecho, incluso en diferentes sistemas. Yo personalmente, es decir, cuando hacemos las canalizaciones, nos conectamos a nuestras almas completas, las que están haciendo sus tareas, con su misión. Y claro, dentro de pues, bueno, las pantallas que vemos, pues en mi caso, por ejemplo, pude ver que aparte del fractal que está ahora mismo, está aquí en la Tierra encarnado como Gorka, de mi alma había otros dos fractales que estaban en otros dos planetas haciendo sus encarnaciones y sus historias y que también estaban llegando a un punto como lo está llegando el universo entero de un salto cuántico, de un salto de una octava dimensional, y sí que tocaba ese tiempo de volver a esa unificación con el alma. Entonces, claro, puede ser que haya varios fractales que estén aquí encarnados o que estén en otros lugares haciendo otras tareas. Muy bien. ¿Y cuál es la misión de nuestro fractal? Aquí, primero, se podría decir básicamente, entre comillas, el llegar a amarnos, ¿no? El llegar a aceptar todas las partes de lo que se compone un ser humano, el hacer las paces con las existencias, sobre todo primero con la que estamos viviendo, y si podemos ir resolviendo pues las ataduras de las anteriores, mucho mejor. Pero al final la misión que tenemos como humanos es el poder bajar a planos más densos, que el que sea denso no quiere decir o no tenía que haber sido negativizados, pero bueno, ya sabemos que al final ha sido negativizado, pero eran planos más densos para que pudiese darse la materia, para que pudiésemos tocar, sentir y experimentar todo de una forma más tangible. Porque en las dimensiones más superiores, que en la quinta dimensión, por ejemplo, también hay materia, pero no es una materia tan densificada, o sea, no es tan palpable como aquí, sino que es menos, es más sutil. Okay. Entonces bajamos aquí para poder desde un olvido entendernos y sobre todo unificar todas esas partes de las que nos habíamos separado y permitir que la raza humana vaya evolucionando, tanto como el proyecto de la Madre Tierra con todos los seres que la habitan, como la raza que estamos aquí como imperando entre todas. Sí, bueno, porque tenemos que entender que este planeta Tierra realmente es muy, muy especial,
sobre todo por la inmensa diversidad genética que hay, no solo en cuanto a nuestra raza, evidentemente, sino en cuanto a toda la fauna y flora. Porque, claro, si nos proyectamos o canalizamos en otras vidas o en otros planetas, observamos que en otros planetas que sí puede haber vida animal, vida vegetal, pero no hay tanta diversidad. Porque puede que sean animales o plantas o razas autóctonas de ese lugar, pero lo que aquí se ha hecho realmente después de, pues bueno, de la devastación de la Gran Guerra de Orión, este es uno de los 32 planetas decimales que se han utilizado como laboratorio para poder reconstruir muchas especies, muchas razas, que luego se van llevando y se van acomodando en otros planetas. Y esa es la riqueza que tiene este planeta, porque aparte de ser un planeta decimal, es un planeta morontial. Es decir, que soporta dentro de esta gran densidad muchas líneas de tiempo en un mismo espacio, muchas dimensiones también, y sobre todo el poder anclar el espíritu dentro de envases de estas características, de esta densidad de 3D. Entonces, claro, es un planeta muy especial y eso es lo que nos invita a realizar, el poder anclar el espíritu dentro de una densidad tan grande como es la 3D. En el fondo, es el poder haber experimentado todo eso, porque si nos vamos a otros lugares o a otras vivencias, que sí, como ha dicho Jessica, hemos estado intervenidos, ha sido muy complicado y lo está siendo, sobre todo por toda la dualidad que nos están mostrando, pero una dualidad que está totalmente polarizada y un lado totalmente densificado. Pero el poder experimentar, como experimentamos aquí, sobre todo las emociones de la Tierra dentro de nuestro interior, es algo tan bello y tan desgarrador a la vez que en el fondo no se puede experimentar en otro lugar. Entonces, claro, una de nuestras misiones, realmente una misión de nuestro fractal, realmente es el poder unificar todas esas dualidades y esas polaridades en nuestro interior, porque tenemos un envase muy especial también, el que está habitando este fractal, que está compuesto por la genética de muchas razas de diferentes sitios. Y claro, para que pudiéramos vivir esa dualidad, no solo en lo que vemos afuera, sino en nuestras carnes, en nuestro interior, pues tenemos que decir que genéticamente estamos dotados con los genes y con el ADN de razas que en el pasado estaban enfrentadas entre sí. Por eso nos es tan fácil el tener esos enfrentamientos internos, esa dualidad y esa separación entre el pensar y el sentir. Por eso realmente es una inmensa maestría el trabajo que estamos realizando, el poder llegar a alquimizar todas esas partes, toda la parte del sagrado masculino y femenino, la luz y la oscuridad. Todo eso realmente, cuando lo fundamos en nuestros corazones y comprendamos que proviene de un único origen, que no es ni mejor ni peor, simplemente dos polos opuestos que en el fondo vida tras vida los hemos experimentado desde una perspectiva o desde otra para poder comprender ambas y poder fusionarlas en nuestro corazón y así darnos cuenta de que nuestro verdadero origen estaba en nuestro interior y no podemos conectar con él si no fundimos todo eso en nuestro interior. Es una misión muy complicada porque, como hemos dicho, todo lo que estamos viviendo hay veces que es muy desgarrador y el exterior siempre nos empuja a separarnos, a dividirnos, a ver las polaridades, a ver las diferencias, a emitir juicios continuamente. Pero cuando empezamos a hacer ese salto a nuestro interior, que es algo que siempre decimos, ese salto al vacío, a mirar adentro, pero que cuesta tanto muchas veces porque nos cuesta mucho sincerarnos, porque nos hemos puesto tantas máscaras y tantas caretas
que al final ni siquiera somos capaces de identificarnos con lo que realmente somos. Y lo que realmente somos es ese fractal que quería expresarse desde pequeño. De modo que conectar con nuestros niños internos es verdaderamente una de esas misiones que nos hemos olvidado cuando éramos pequeñitos porque se nos hirió en algún momento y nos hemos pasado toda una vida protegiéndonos, pero también disociándonos de lo que realmente éramos. Wow, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte todo. Acá Eli pregunta si los fractales tálmicos pueden jalar al otro fractal del nivel umbralino. No, De una misma alma. supongamos. Aparentemente sí, pero no sé. No sé Mm, si puede ampliar un poco la información. todo puede ser posible. Claro, tener dos fractales de un alma en un mismo lugar puede darse, pero tampoco es que sea lo más común. Por ejemplo, en mi caso, como he dicho, está en diferentes sitios y al final sí que hay una individualidad en cada uno de ellos. Y claro, cada uno tiene que hacer su camino de retorno. Es decir, si, si queremos hacer eso de atrapar o de jalar al otro, ahí es cuando realmente entramos en esos roles de salvador, de víctima y de verdugo, en este caso de salvador. Y ahí realmente nos salimos de nuestro eje y tratamos de sacar al otro del eje de su propio aprendizaje. Entonces, tenemos que entender que mientras este fractal esté operando autonómicamente, nos tenemos que sacar las castañas del fuego nosotros mismos. Es decir, tenemos el potencial suficiente, por eso lo hemos hecho. Tenemos el potencial y la capacidad para volver a conectarnos y encontrar el camino de vuelta que está dentro de nuestros propios corazones. Evidentemente, toda ayuda siempre nos ayudará, pero la mejor ayuda que podemos recibir siempre es el ejemplo propio. Y el ejemplo propio no es nadie que vaya a atraparnos o a llevarnos a ningún sitio. Claro, yo imagino que también quizás quiere decir que si cada fractal está en un punto diferente, en el sentido de que un fractal está encarnado y otro fractal ya desencarnado, si el que ha desencarnado al ser de parte del mismo yo soy, de la misma mónada, si le podría arrastrar, quizás quiere preguntar eso. Y es como no, al habernos fractalizado cada uno somos independientes, que es lo que ha estado explicando Gorka. Entonces, es como que cada uno vamos haciendo la misión por diferente experiencia o estamos vivenciando todo lo que queremos cada uno de nosotros y luego cuando volvemos nos volvemos a juntar todos otra vez y ahí es cuando ya en la totalidad comprendemos todas las experiencias desde los diferentes fractales, desde las diferentes identidades que hemos ido adquiriendo en diferentes etapas de la vida. Por eso es tan importante el comenzar a soltar apegos y sobre todo del aspecto de la creencia de la pertenencia. En el sentido de que sí, esta palabra tiene muchas connotaciones. Pertenencia, tenemos que sentirnos pertenecedores de nuestra propia luz, eso es indudable. Pero la creencia de la pertenencia en el sentido de tener que pertenecer a algo, en el sentido de a una familia, a una raza, a un planeta, a algo que siempre nos sigue atrapando, porque son las narrativas que nos aprisionan en nuestros propios hologramas. Entonces, es salirnos un poquito de eso porque tenemos que atravesar también esos miedos que hemos tenido muchísimas veces de, bueno, de que son todo etapas evolutivas y, bueno, llega un ciclo como si fuera la partida de un videojuego y es, bueno, este personaje ya se acabó la historia con este personaje y ya seguir adelante. Pregunta,
Esto de tener varios fractales en varios planos o dimensiones, haciendo diferentes tareitas, ¿nos ayuda a evolucionar más rápido o no tiene nada que ver? Puedes conectar con ellos y recibir información, que eso a veces es muy interesante. En base a lo que esté haciendo tu fractal en otro lugar o en otra línea de tiempo, tú puedes ir adquiriendo un conocimiento y anteponerte a situaciones que vayan a pasar o ayudarte a deshacer contratos. Sí, y sobre todo es eso, e incluso muchas veces que hemos tenido el típico déjà vu que decimos, esto lo he vivido. Claro, no es solo que sea de una vida pasada, puede ser de una línea temporal de otro fractal de tu propia alma que esté digamos, en un universo paralelo que está viviendo algo parecido, porque tenemos, claro, es que desde una mente humana muchas veces es complejo de poder entender lo que significa realmente y la magnitud que tiene la multidimensionalidad. Pero claro, hay universos paralelos, hay diferentes dimensiones, líneas de tiempo acopladas una a la otra. Y entonces, claro, hay momentos clave en el que hay una ligera conexión, una sensación que nos llega porque realmente estamos interconectados, estamos conectados con nuestra alma, con nuestros demás fractales. Entonces, claro, muchas veces sí nos puede ayudar, es decir, uno puede llegar a aprender algo y te puede llegar una ligera pista a veces, pero para que tú puedas también atravesar o experimentar o aprender de eso que estás viviendo. Nunca te va a venir la solución de nada, eso está más que claro. Por eso los mensajes de los maestros, de los guías bueno, de ti mismo desde planos superiores, siempre va a ser muy críptico y muy sesgado y muy palmadita a la espalda y sigue tú, que tú sabes. Bueno, acá hay otra pregunta que es más o menos lo mismo, pero pregunta cómo. Los fractales encarnados aquí, ¿podemos unificarnos si somos conscientes de ellos? ¿Cómo? Claro, si juntamos aquí varios fractales, uno tiene que dejar de existir. O sea, claro, también esto se puede confundir con las partículas, porque luego desde los fractales, que es lo que tenemos encarnado cada uno de nosotros, eso se puede subdividir en un montón de partículas, que esas partículas son las que generalmente se quedan ancladas en vidas pasadas, en los contratos, son las partículas que están clonando. Claro, es hacer un esquema de decir, vamos descendiendo de aquí. Mira, pues igual, a ver estos días si preparamos un esquemita, porque sí que es algo que a veces es complejo, ¿no? Sí. El fractal sería lo que está encarnado y luego las partículas serían pedacitos de nuestro mismo fractal que se puede quedar anclado pues, en personas cuando tienes una ruptura o cuando un ser querido se ha ido y son partículas de ese mismo fractal que se han quedado ancladas. Y eso también hay veces que, bueno, a veces, generalmente es por contratos y evidentemente si hay contratos con otras almas, alguna entidad va a ir detrás para poder hacer vigente ese contrato y si puede llevarse algo, pues mejor que mejor. Entonces... Estaría bueno como encontrar el botoncito, ¿no? Como para... Sí, la aspiradora de volver a traer partículas. Sí, la verdad es que hemos facilitado trabajos parecidos, es decir, no poner como la aspiradora, pero sí de volver a traer esas partículas perdidas, porque esto lo hemos dicho muchas veces y lo podemos identificar, sobre todo en las veces en las que nos hemos desgastado con algún acontecimiento de nuestra vida, en la que hemos llegado a decir, es que me he dejado el alma en esto. Pues hay muchas veces, sí que hay un desgaste, hay un desgaste de nuestro fractal del alma y se puede quedar una partícula en una situación, en una persona que igual nos hemos desvivido por ayudar a una persona que sentimos que daríamos lo que fuera por, pues nosotros, sin saberlo, sin ser conscientes,
cedemos partículas a esa persona también, pero hay veces que desde esa inconsciencia y sobre todo en vidas pasadas, pues bueno, como lo hemos vivido tan mal en otras vidas, con tantas penurias, tantas guerras y tanto, bueno, pues ya sabemos lo que se ha vivido en el pasado, pues claro, se han hecho también pactos inconscientes con otras entidades que por conseguir una migaja de algo, pues se han quedado con esas partículas, que claro, son muy listos y muy avispados, porque justo precisamente en esas partículas estaba quizás el códice de un don muy importante de ese fractal del alma. Por eso ahora, por naturaleza, hay muchos fractales del alma que los canalizas y ves, "Jo, es que tendría que tener esta capacidad ya despierta, sobre todo en Claro. el nivel evolutivo en el que está. Y no termina de salir, porque siempre tiene que salir de una forma natural. No puedes ir ahí a hacerle nada a nadie. Es algo que tiene que salir innato de alguien porque es el momento en el que tiene que salir o despertarse esa capacidad. Y resulta que justo tiene apresada esa partícula en concreto, que es la que hace que haga la conexión justo para que se encienda ese cableado y se pueda emanar esa capacidad de canalización, de visión, de lo que sea. De capacidades. Claro. Sí, y luego también, por ejemplo, en base a lo que estaba diciendo Gorka, hay muchas veces que nos hacemos maldiciones a nosotros mismos inconscientemente, ¿no? Y hay una que me gusta ponerla mucho de ejemplo porque es como que la hemos repetido muchas veces y es el te estaré eternamente agradecido. Ay, sí. Ese eternamente, pero es que no somos conscientes de las vidas y vidas que se traspasa y de hecho las entidades se lo asocian rápidamente y te hacen un contrato con esa persona, con una traba que te va a estar persiguiendo, como tú lo has dicho, eternamente, porque además no es cuando se dice te estaré eternamente agradecido, lo puedes decir y bueno, yo ya me he olvidado, ¿no? Pero es cuando sientes que te han salvado, que te han ayudado, que han hecho algo por ti y que tú como que le debes devoción, ¿no? Como te debo algo. En esa devoción, en ese sentir que nos rompemos como por dentro, es ahí cuando estamos haciendo un contrato. Y luego eso se paga en el sentido de que lo arrastras vida tras vida y puede ser que aquí, de hecho es que todo esto lo llegamos a ver por mí misma, que me di cuenta de una persona hace muchos años que me estaba haciendo mucho daño y yo le seguía haciendo favores, le seguía tratando súper bien y, por ejemplo, Gorka me decía, es que no entiendo, no ves, y yo, no. Y claro, hice una regresión, conecté con lo que había pasado en la vida pasada, que me salvó en esa otra vida pasada y yo, pues claro, eternamente, vamos, ahí sumisa para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado, no tanto de las palabras que decimos que sí que hay que tener Si no es que sean mucha palabras fijación, mágicas o palabras prohibidas, sino desde qué desde dónde frecuencia lo salen. das. Eso es, desde dónde lo haces. Porque ahí es donde está vigente el contrato luego. Qué fuerte. Y puede pasar que sea con almas que no están encarnadas. Porque a mí me pasó en un grupo de Allan Kardec cuando hacía, bueno, estábamos haciendo una mediunidad y aparecieron dos personas, dos seres, dos desencarnados que lo estaban persiguiendo a uno, como queriendo que volviera a hacer lo que hacían juntos. Y Pues, se lo pudimos sacar de encima, ¿no? Como bueno, desenganchar eso. Pero puede ser esas cosas claro, que... y esas personas cuando desencarnaron, se quedaron en el bajo astral, no entraron en luz, claro, se han quedado con todo el personaje, con todo el avatar aferrado a la encarnación de la Tierra. Entonces lo van buscando vida tras vida porque para ellos, aunque tú en otra encarnación cambies de avatar, cambies de físico, para ellos siguen viendo el mismo fractal o sea, reconocen la misma luz y dicen, no, es que es este y le voy a perseguir hasta que me devuelva lo que me prometió o hasta que se resuelva. Entonces, claro, si esas almas quedaron en el bajo astral, en el purgatorio, perdidas de su luz, pues claro que van a ir buscándolo a esa alma en concreto con la que hicieron el contrato o incluso a alguna
persona, algún alma que resuene en la misma frecuencia y vibración en la que se hizo ese contrato, porque eso también nos ha pasado en sesión de ver a personas que tienen acoplados desencarnados por quizás, yo qué sé, ¿no? Ha ido al hospital por una operación o algo, estaba en una emoción baja, el desencarnado se te ha enganchado ahí porque ha entrado en la misma vibración, en la misma frecuencia, ¿no? Imagínate la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, se enganchan a esa emoción, a esa misma vibración que es por la que ellos desencarnaron y se te acoplan a ti para seguir reviviendo, como tú estás en la materia, seguir reviviendo toda esa experiencia. O un ejemplo también fue de una chica que simplemente estaba visitando a un familiar que estaba ingresado y la compañera de la habitación tenía una adicción inmensa al azúcar. La compañera esa que tenía la adicción al azúcar falleció y se acopló a la persona que nos vino a la consulta, que dijo, no sé lo que me ha pasado, no suelo ser una persona de comer mucho azúcar, pero llevo además fue poquitos meses y claro, evidentemente Engordó había 20 kilos. engordado una exageración porque estaba el desencarnado ahí diciendo necesito el azúcar. Y eso se ve también mucho en los bares, en discotecas, en ambientes donde generalmente y sobre todo antes de las leyes estas la gente fumaba, pues se ve a muchos desencarnados enganchados al tabaco, al alcohol, que están ahí drenando de todos los que están consumiendo. Entonces, claro, es que son muchas cosas a veces que no somos conscientes, pero lo decimos, jo, es que me pesa el cuerpo, es que voy agotado, y es como, Tal claro, cual. la energía de 4 o 5 desencarnados hay que se han estado alimentando y te los has llevado a cuestas a casa. Entonces, Wow. Wow. Eso, claro, hay un montón de cosas de las que somos tan ignorantes que es impresionante. Pero bueno, así vinimos a hacer, ¿no? Así vinimos a vivir esta encarnación. y aprenderlo. De hecho, cuanto más aprendemos es cuando lo has transitado, cuando lo has experimentado. O sea, en base a lo que hemos vivenciado nosotros o las experiencias de las sesiones, que seguro que a ti también te ha pasado, es cuando vamos ampliando el conocimiento y vamos viendo sobre todo nuevas formas de cómo se las ingenian los pesados de los regresivos, porque es que son muy pesados y muy cansinos. Yo ya les llamo pesados porque es que me tienen hasta el gorro, ¿no? Pero claro, si ellos son pesados, nosotros también tenemos que ser como pesados en la constancia, de no focalizarnos en qué me están haciendo, sino, oye, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Me duele algo del cuerpo? ¿Estoy tal cual? No sé qué, pues una ducha, una limpieza de agua, voy a la naturaleza, recargo y tiro para adelante. Sí. Hay una cosa que los guías, por ejemplo, me hacen hacer en las consultas, que es a ir en las lecturas de registros, ¿no? Es a ir a rescatar fractalitos de alma que han quedado en otros sucesos. ¿Eso tiene que ver con lo que están hablando? Sí, serían partículas. Otras vidas por ahí. Sí, pero serían como partículas del fractal. Eso es. Bueno, que cada uno lo podemos llamar como queramos, ¿no? Pero realmente son las partículas que se han desprendido del ser o de la persona o del alma y entonces se ha quedado anclado en vidas pasadas, en procesos del árbol genealógico, en situaciones, en personas, en lugares. Y eso es lo que tienes que ir rescatando y recodificándolo de las líneas temporales para que no se quede enganchado en ninguna de ellas y viendo que no hayan hecho ninguna clonación de ellas, porque si han hecho una clonación y aunque tú hayas recuperado tu partícula, pero si está clonada, desde la clonación te van a seguir enganchando. Claro, es que al final te pones y es un trabalenguas. Es un melón enorme que se abre y sale ahí toda la información. Luego, claro, el tema de las partículas de nuestro propio fractal no es solo que cada vez que nos desprendemos de una partícula sea algo malo, que la hemos perdido y que luego hay muchas veces que se hace de una manera consciente y desde esa propia alma también, lo hace conscientemente porque de la misma forma que el alma se desprende de fractales para que estos puedan tener sus experiencias, los fractales de alma, siendo conscientes a veces, también se desprenden de partículas
para que estas partículas puedan también tener sus, digamos, sus conexiones o para poder seguir teniendo algo de información o de conexión con ese plano. Y esto me voy con un ejemplo propio con la madre que tuve aquí en esta encarnación, que cuando trascendió, dejó una partícula suya de su fractal del alma dentro de mi corazón, otra dentro del corazón de mi padre y otra en el árbol donde echamos sus cenizas, para que a través de nuestros propios corazones pudiera seguir, digamos, pues bueno, contemplando de alguna forma la vida que dejó aquí, y cada vez que fuéramos a ese lugar pudiéramos también conectar con ella de una manera más fluida, más armónica. Sí, y en aquel lugar se quedó un poco como guardiana, porque es un sitio súper bonito, súper mágico, con un montón de elementales, y dijo, me quedo aquí también, porque es un Oh, sitio que le gustaba mucho. Pero luego, evidentemente, como fractales y las almas también, siempre llega un momento de recolecta, de volver a recolectar todo lo que son realmente, porque tenemos que entender que al final son partes que van faltando y necesitamos estar lo más completos posibles para al menos poder volver a fundirnos con aquel lugar desde donde venimos. Y eso suele ser en torno, o sea, no más de un 85%, o sea, como mínimo tiene que ser un 85% de todo lo que somos. Es decir, si yo trato de completar todas las partículas que me he dejado por ahí y yo como fractal no llego ni a un 70% de lo que era, lo voy a tener muy complicado para volver a fusionarme con mi alma completa. Entonces, por eso es importante el que, claro, al final es como partimos desde el inicio, desde esa respiración. Hay algo que se expande y se sale en muchos pedazos, cada uno de ellos conecta con todo, pero luego en la inhalación tiene que volver todo hacia adentro y comprenderse desde todos los aspectos que ha vivido. Entonces, claro, llega un momento de volver a recuperar todas esas partes que cada una había empezado a experimentar por su lado, y claro, es una tarea que nos toca. qué fuerte. Acabo de comprender por qué después de ir a rescatar, bueno, que la persona, ¿no? Va y rescata sus fractalitos o estas partículas, me hacen hacer todo como una limpieza. Acabo de entender por qué me hacen hacer todo eso, porque yo hago porque, bueno, vamos, me dicen de hacerlo, lo hago. Pero qué importante es todo esto, ¿no? Limpiar todo lo que pasa o donde uno está enganchado también. Sí, Precioso. A ver, como a estaban ver. comentando ahora, no sé quién había puesto, que si se puede hacer uno mismo o no. Como acabas de decir, hay veces que hay almas, ¿no? Hay personas encarnadas que tienen esas capacidades innatas y quizás desde la mente no lo comprenden lo que están haciendo, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, ¿por qué me hacen hacer todo esto, no? ¿Por qué no comprendemos, pero luego vemos que tiene toda una correlación, un sentido, un porqué y un para qué, que cuando lo comprendemos a veces es como que encaja, ¿no? Como ahora mismo dices, ah, vale, era todo esto, pero que a veces sale innato. Por eso también a las personas decirles que no se vayan mucho con el mental de, Buah, tengo que hacer esto, esto. Sí, porque Sí entramos en la y no. programación de las tareas y al Eso final es. no conectamos con nosotros mismos, que eso es realmente a donde tenemos que ir, que Sí, es hacia por eso adentro. quería decir, ¿no? Que no nos volvamos así como muy mentales de, ay, tal, tal, y, y volvámonos sintientes. Claro, Volvamos a vibrar con el corazón y permitir que esa fusión o esa recuperación salga desde la divina presencia de aquello que somos. tal cual. Sí, yo siento que está bien y lo hago. Si no, me rehúso, pero siento que está bien y está perfecto. Bueno, ay, qué lindo, chicos. Los tengo acá 4 horas más, ¿eh? A ver, es tarde para ustedes. Dice Francis, hola, comentaron sobre el cuerpo criogénico. ¿Podrían Criogénico. hablar, criogénico, ¿no? ¿Podrían hablar un poco de ello, como la funcionalidad de él y si está cercano a este sistema? Gracias.
¿Del nuestro o de la persona que está preguntando? Ah, no sé. Ah, Claro, cuando hagan pregunta hay que sí, como afinar mucho, bueno, contanos, No, Fran. era una broma. Ah, bueno, Claro, cada cual, incluso hay muchos fractales que, claro, antes, a ver, es que tenemos que entender que antes de esa fusión con nuestra alma todavía nos queda trecho, nos queda rato, que quedará más vivencias en esta tierra, en nuevas tierras, en otros planetas, en otros sistemas o como comandancias en naves, cada uno su historia, su misión, lo que le toque y que no es ni mejor, ni peor, ni más elevado, ni más... Es simplemente cada uno está en el punto en el que está evolucionando. Sí que es verdad que hay cuerpos criogénicos que están en bases de la Luna, hay otros que están en Shambhala, en Agartha, bajo tierra, hay otros que están en Stellaris, en Santa Esmeralda, en Nueva Jerusalén, en muchísimas naves. Hay cuerpos que se han perdido porque hay muchísima misión de rescate, que esta misión de rescate no solo consiste en rescatar fractales secuestrados, sino también cuerpos criogénicos que se han secuestrado, porque desde que acabó la Gran Guerra de Orión, digamos que ha seguido como una guerra fría. Estamos digamos que en una zona neutra, justo donde la zona cero, donde ocurrió todo, y digamos que es la zona neutra. Cuando vino la supraconfederación a detener todo, porque estaba con todas las batallas, con todas las bombas de antimateria y todo lo que ocurrió allí, estaba en un desajuste gravitacional que se estaba colapsando el universo entero. Entonces tuvieron que interferir y detenerlo todo. Pero aún así, pues bueno, hay muchas razas regresivas que han continuado haciendo sus historias, sus trapicheos, sus batallas pues bueno, de robo de fractales, de robo de cuerpos en criogenia, porque claro, ellos son genetistas y entienden de esto mucho. Entonces, claro, están haciendo sus propios experimentos porque, claro, su naturaleza realmente proviene del hijo paradisíaco Aniotak, que no estaban provistos de esa gracia divina crística, como las creaciones de Micah. Entonces lo que buscan realmente es una hibridación entre la luz que tenemos y la conciencia que tienen ellos, que es el poder por el poder. Por eso tanta prueba, tanto arrebatamiento y tanta historia. Entonces, cuerpos criogénicos están en muchas partes. Incluso si por evolución un fractal que desencarna y resulta que no tiene un cuerpo criogénico, en un minuto está hecho. O sea, no hay, no hay complicación por eso. Pero sí que hay muchos cuerpos que todavía se están rescatando. Hemos conectado con muchísimas personas en las sesiones, en retiros, que van despertando su conciencia y luego van recordando cosas. Y hay muchísima gente que está en misión de ayuda y de rescate. Y hay incluso gente que son velocistas, que son pilotos de naves y se dedican a rescatar tanto fractales como cuerpos criogénicos. Y claro, acceden a lugares, a bases, a naves a gran velocidad, jalan lo que tienen que rescatar, salen disparados y luego, claro, eso es en el astral. Luego se despiertan sobresaltados con una sensación de velocidad y luego, claro, cuando conectan con esa información, cuando les facilitas todo eso, pues, empiezan a recordar y es muy bonito porque sí que, aunque todavía queda mucha, como hemos estado comentando, aunque todavía queda mucha parte de la humanidad que sigue dormida, hay otra que el cambio está siendo exponencial y las conexiones que están haciendo y los recuerdos que están teniendo son muy potentes. Entonces, es muy bonita también el poder transitar aquí en la materia esa multidimensionalidad de estar aquí siendo personitas aquí en la 3D
y ser conscientes de lo que estamos haciendo en otros planos. Entonces, muy bello. Qué bello. A ver, chicos, ¿por qué en los albores de la ascensión nos están cambiando la ruta? Porque, como ha dicho Gorka, quieren nuestra luz, quieren algo que no poseen. Por eso todo el miedo de la humanidad en muchas ocasiones ha sido el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a desaparecer, al dejar de existir, porque realmente eso era algo infundado de estas entidades regresivas que ellos no estaban creados a imagen y semejanza como su creador. Con lo cual, lo que han estado haciendo desde hace pues bueno, si es que llegaron antes que nosotros. Entonces, desde siempre ha sido intentar arrebatarnos nuestro alma. Por eso en Egipto se hacía, bueno, muchas labores de arrebatamiento de Sí, almas el Urus Daur y y todos todo esos esto. rituales. Claro, que eso luego hay mucha gente que visita Egipto y se le avivan esos contratos y esos recuerdos. Entonces, claro, ¿cómo no van a estar cambiando ahora mismo la ruta de destino de nuestro alma si somos lo más preciado que tienen? Es lo que se les está escapando. Entonces, por eso, como bien ha dicho Gorka, cada vez hay más gente despertando, más conexión, hay muchísima apertura de capacidades a personas que quizás igual todavía no habían ni empezado a desarrollar su mundo interno, ¿no? Sus capacidades internas y se les despiertan esos dones. Claro, entonces todo eso es como para ellos tiempo que se les escapa y energía que se les va. Entonces están modificando a pasos agigantados la ruta de destino de muchas almas y lo están haciendo, pues como hemos comunicado ya en varias ocasiones, a veces en terapias que evidentemente las personas que las dan a veces no son ni conscientes de qué están haciendo, pero son parasitajes y son abducciones mismamente de las personas para sustraer tanto la energía como para poder cambiar esa ruta de destino del alma y llevarlo luego pues, a Arconis, que es donde están montando toda su colonia. Al final es como la película de Matrix, cuando se ve todo eso entubado en un montón de cabinas que hay como cuerpos, pues es lo que están haciendo. Y de hecho nos ha venido gente, bueno, aparte de parasitada o con cadenas implantarias inmensas, este último tiempo, este año, nos ha llegado personas que conscientemente se veían llenas de tubos y que, o sea, lo veían, es como, no sé por qué tengo lleno de tubos y es porque estaban haciendo un desacople para poder intentar hacer hibridaciones aquí. Lo que estaban viendo es la parte que ya se habían llevado a Arconis para sustentar pues, toda la energía. Sí, bueno, por aquí respondiendo a alguna pregunta. Son un montón, Gorka, sí. Pero para decirte, ay, Ana, que has estado en las clases y esta pregunta, claro, está Dale. diciendo, ¿por qué si todos venimos del mismo lugar, por qué hay algunos seres regresivos que no estaban provistos de esta luz y otros seres crísticos que sí? Y esto tiene que ver con la propuesta de dualidad de este universo, porque hubo dos hermanos paradisíacos, Mika y Aniotak, cada uno con su propia propuesta para poder generar ese movimiento en el universo de dos polaridades totalmente opuestas. Lo que pasa es que, claro, una iba en su línea de luz, pero la otra se fue de madre. Claro, toda la propuesta de Aniotak pues con sus hijos paradisíacos que se perdieron totalmente como Sharaten, que fue realmente el que heredó, digamos, todo el códice de creación de la isla paradisíaca de Abona y se montó su sucursal, su réplica exacta, pero contrapuesta dentro del hiperespacio. Entonces se creó, digamos, su propio universo dentro del hiperespacio y ahí es donde hizo creaciones de estas razas y todo este tinglao. Claro, hay una vibración muy alta para poder acceder a niveles, a esos niveles de conciencia
y no, por genética no entienden eso. Entonces, por eso, en lo que es en la materialidad, esa, digamos, la sucursal en la materia realmente es donde ha dicho Jessica, en Arconis, o más conocido como Anágora. Ahí es donde está la matriz de control o la sede principal de toda esta red, pues bueno, de todas estas razas que entendemos como arcontes, como bichos verdes, azules, rojos, de todos los colorines, que están, pues bueno, están poniéndonos las cosas muy, muy complicadas. Claro, hay mucha gente que siempre entra en miedos y tenemos que entender una cosa, que en nosotros, mientras no somos conscientes ni siquiera de lo que somos, claro, nos tratan como algo inconsciente que no sabe ni lo que hace, pero que tiene una luz muy, muy jugosa, muy bonita, que cuando se manipula, sobre todo los pensamientos, a través de esos pensamientos modifica las emociones y genera unas emociones densificadas, y ese es su sustento principal. Y no solo eso, sino la riqueza que hay en nuestra genética, porque tenemos una codificación que no es que nos conecte con la fuente de Nevadón, nos conecta con la fuente primigenia. Por eso es tan somos importante. tan importantes, porque dentro del códice crístico del ser humano, que eso es lo importante, y siempre nos hacen pensar que somos lo contrario, estando encarnados como humanos, que no... realmente es algo muy potente lo que tenemos dentro de nosotros. Por eso también es una gran responsabilidad el volver a conectar con nosotros y, sobre todo, empezar por respetarnos a nosotros mismos, respetar lo que verdaderamente sentimos, lo que queremos hacer, no dejarnos embaucar por las creencias del exterior, por pensamientos únicos de afuera porque nos vayan a juzgar. Ahí es cuando realmente nuestro fractal del alma se divide, se descompone, en el sentido de quería experimentar a través de la materia y no estoy siendo capaz, porque aquí hay un cuerpo mental que ha sido programado de tal manera que está haciendo una cosa totalmente diferente a lo que el mismo fractal quiere transmitir o quiere experimentar a través de este cuerpo, de este envase. Entonces, en el momento tenemos que entender que el universo está regido por leyes universales, como la ley divina de la equivalencia. Entonces, todo es un eco entre arriba y abajo y dentro y afuera. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a respetarnos, empezamos a vibrar en una frecuencia de respeto. Entonces también nos hacemos respetar. Entonces, claro, no, en ese sentido, pues luego pues ya nos dejan de molestar tanto, no entramos en frecuencias de miedo. Entonces, es empezar a ir cogiendo una dinámica de responsabilidad hacia nosotros mismos, porque muchas veces entramos en, ay, pero qué malos que son, mira lo que me están haciendo, y se están alimentando de lo que tú estás generando. Evidentemente, te van a manipular para que caigas en cosas, pero cuando empiezas a ser consciente un poquito, al final caes en la cuenta de que tú eres responsable de qué tipo de vibración estás emanando, que puedes alimentar en luz al universo, o puedes alimentar aquí a estos preciosos bichitos que tienen mucha hambre. Entonces, pues bueno, tenemos que empezar a cuidarnos en ese sentido. Ok, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo podemos protegernos para que no se adhieran a nuestro campo, además de mantener nuestra vibración elevada? ¿Sirve una cápsula de luz? Sí, bueno, nosotros está hablando del taller de cápsulas de luz, que es donde enseñamos una herramienta para poder encender el cuerpo de luz Merkaba de cada uno de nosotros, ¿no? Porque al final es el Merkaba girando y se convierte en una esfera, entonces se crea como una cápsula, y desde ahí les enseñamos a conectar con los rayos frecuenciales, pues para poder tener protección, limpieza, armonía, sanación, creatividad, conexión, o sea, un montón de cosas que nos ofrecen evidentemente todos los rayos frecuenciales. Y para poder protegernos, lo que hay que hacer es eso, es armar, encender, recordar la luz interna que nos habita, y
imaginar, sentir, crear, que hacemos como una esfera que nos está envolviendo y sobre todo hacer que sea invisible, indetectable e irrastreable para que ningún tipo de energía pueda penetrar dentro de nosotros, ni nos puedan localizar, ni puedan hacer nada de ello. Pero evidentemente cualquier persona lo puede hacer si conecta con su propia esencia. O sea, nosotros bajamos herramientas y las compartimos con una metodología, con una forma, pero cada uno puede dar con su herramienta que sea genuina para él mismo, siempre que venga guiado desde la luz, que venga protegido, que no se cuele ningún ser, entidad, larva, implante, parásito en ninguno de los planos, en ninguno de los cuerpos. Claro, es hacerlo con consciencia, con responsabilidad, sabiendo lo que estás haciendo, por qué lo haces y para qué lo haces. Y como ha dicho antes Gorka, no teniendo miedo, sino diciendo yo soy la luz y esta luz nadie la va a manipular, nadie va a influirla en ningún tipo de energía de intereses, no, yo soy luz pura y aquí no entra nadie. Y sobre todo, una de las capacidades que tenemos también, que a veces no la valoramos, incluso la infravaloramos, porque sí que es verdad que cuando nos conectamos pues, con otro tipo de conciencias y de razas, la inmensa mayoría se conectan a través de la telepatía, es decir, me conecto con esa persona y no hace falta ningún tipo de idioma, no hace falta nada. De hecho, la empatía es tal que claro, no hay lugar al conflicto, porque yo realmente estoy sintiendo lo que siente ese ser y ese ser siente lo que yo estoy sintiendo. Entonces, no hay ninguna forma de malinterpretar nada porque hay una conexión. Y esto realmente es la forma más generalizada de comunicación en este y en los demás universos. Pero claro, algo que nos caracteriza, aunque muchas veces no nos entendemos entre nosotros, es la capacidad de verbalizar las cosas, de poder sacar sonido de nosotros y a través del propio verbo nos conecta con el espíritu. Y eso es algo que no le damos importancia. Y con esto a lo que me quiero ir es a lo que ha dicho Jessica, que es el poder del decreto, el poder de decretar. Decretar desde uno mismo, desde el yo soy en mí, con nuestra propia voz, con nuestro propio verbo, tenemos un poder de manifestación y de decreto muy importante que sobre todo nos sirve para protegernos. Y siempre que decimos las protecciones, nunca realizarlas desde el miedo, porque claro, la abrimos la puerta a todo. Es hacerlas desde el amor propio. Yo me protejo porque me amo y porque siento que prevalezca mi luz. Entonces, por eso me protejo, porque me amo y en lo que estoy pensando es en mi luz, no en algo externo que pueda, vamos, hacer lo que sea. Entonces, claro, siempre que lo hacemos desde ahí y sobre todo conectarnos con esa capacidad de poder verbalizar, de poder transmitir el verbo del ser a través de la materia hecha carne, pues realmente tenemos un grandísimo poder. Lo que quería decir es eso, que es un poquito, a veces que nos cuesta entender un poco cuando pensamos en bueno, la telepatía, esto, y no nos damos cuenta también de esa gran capacidad de verbalizar las cosas que tenemos. Por eso también, como ha estado comentando antes Jessica, tienen mucho poder también las palabras que decimos. Por eso tenemos que cuidarnos un poquito de aquellas cosas que decimos, ya no solo por las palabras, sino por la vibración de las mismas palabras. Es decir, cuál es el sentimiento con el que van cargadas. Porque tenemos que entender que las palabras en sí son como un vehículo, que pueden ir vacías, ese vehículo puede ir vacío, o puede ir cargado de una emoción muy potente y llegar y arrasar con lo que sea. Entonces, tenemos que ser conscientes de ese poder. Ok. Son, bueno, para ustedes las 9:07, las 9:07 p.m. Acá son las 4:07. ¿Cuánto? ¿10 minutitos más puede ser? ¿Sí?
Ok, Sí. bueno, acá Ana pregunta algo que, bueno, a mí también me llena de dudas esto. ¿Por qué no poseen esta luz? Si todos venimos de la fuente, cualquier creación es confuso. Pues yo estaba pensando también esto, digo, bueno, si le salió mal un experimento, ¿por qué no lo eliminan y listo? Fuera. Porque no ha Sería muy terminado, fácil, sería muy fácil. porque no ha Pero no. terminado el experimento todavía. Porque este es un experimento en este universo local de Nevadón, el experimento de dualidad extrema que se propuso. Inicialmente se propuso entre un 60 y un 65% de dualidad. Ha llegado se fue de madre. Se Un fue de madre. 200. Se fue de madre porque, como ya hemos comentado, esta propuesta de dualidad, porque tenemos que entender que en otros universos y en otros superuniversos no había tanta dualidad. Entonces, claro, las experiencias eh, eran muy lineales en el sentido de que el aprendizaje era muy rápido, pero muy pequeñito también. Es decir, llegabas a hacer el recorrido entero en muy poco tiempo. Entonces, los hijos paradisíacos que accedían a través de sus creaciones monádicas y toda esa historia de fractalización para poder tener esas experiencias, regresaban muy pronto y con muy poca experiencia. Y ese fue el gran problema de que hijos paradisíacos con muy, muy poca experiencia, que fue como un hijo de Aniotak, Saratén, tenían muy poca experiencia, se puso a experimentar dentro de la contraparte de esa dualidad como hijo de Aniotak. Y fueron los hijos creadores para este universo, los regidores de esta dualidad, Mika y Aniotak. Y claro, los hijos paradisíacos que fueron en la línea de Aniotak fueron esa parte en la que, por la creencia de Aniotak, no iban a tener el códice crístico de su creador. Es decir, nunca iban a poder alcanzar a su creador. Por eso Les quedó como inferiores. la creencia de las religiones de que hay algo superior que siempre va pues, a intervenir en nosotros o que es algo inalcanzable, realmente su origen viene desde ahí. Lo que pasa es que esto se torció, empezaron a distorsionarse, Saratén, pues bueno, empezó a montar todo su imperio de poder porque sí que fueron creados antes que toda la línea de Mika. Entonces, claro, tienen la creencia de que son los herederos del universo, por eso son tan, digamos, tan invasores en ese sentido. Y sobre todo porque no contemplan o no aceptan que las creaciones de Mika tengan el propio códice de su propio creador y que estas creaciones puedan evolucionar hasta tal punto no de igualar a su creador, sino pasar por encima y de convertirse en creadores propios. Es decir, aquí un alma tiene la capacidad no solo de fusionarse con su yo soy, sino de volver a la mónada y de volver a crearse, volver a ser un creador. Es decir, Un hijo paradisíaco. otro hijo paradisíaco. Por eso, pues bueno, digamos que en Yo este creo que universo, ya por eso hicimos mucha experiencia, ¿no? Me nosotros parece estamos que ya. adquiriendo una experiencia muy grande, por eso nos hacemos muchas veces de menos y no somos conscientes de todo lo que estamos transitando, porque cuando conectamos con otro tipo de razas, no comprenden cómo podemos sostener tal grado de dualidad dentro de nosotros. Por ejemplo, por poner un ejemplo, los aviares azules de Sirius no pueden entrar dentro de la barrera frecuencial de la Tierra porque ellos admiten que se volverían locos al momento. Es decir, se densificarían de tal forma que se quedarían atrapados en todos los egregores de la Tierra y no podrían sostener tanta dualidad densa, digamos. Ah, somos Entonces, repower. entonces claro, es algo que tenemos que darnos palmaditas en la espalda en ese sentido, de abrazarnos un poquito y de ser más compasivos con nosotros mismos, Claro. de saber perdonarnos muchas cosas
bueno, todas, porque no fueron más que experiencias que hemos transitado aquí y empezar a reconocernos de verdad. Claro. Chicos, yo no les digo, pero miren lo que dice Xavier Pedro. Muy hermoso, hermanitos. ¿Podrías continuar una hora más? Sí, hombre, un ratillo más nos quedamos, no pasa nada. Quedamos aquí contestando preguntas, encantados. Vamos. A pedido de... Dale. Sí, un poco más de tiempo, porfa. ¿Podrían hacer otro encuentro para hablar de estos temas? Bueno, armamos programas para otro momento y por ahí agarro todas las preguntas que hayan quedado, pues la verdad que son un montón. A ver. Sí, la última que ha puesto, si no, Ana también. La que pone, y si no lo tienen en busca la luz, ¿cómo es posible esta? Bueno, más abajo hay una más ampliada que dice, claro, de las razas, ¿no? De las que han sido creadas con la parte crística o con la parte que no pueden llegar a evolucionar. Y es eso, no es que se les pueda ajustar su ADN para mejorarlas, sino que es que ya están creadas desde esa forma, porque Saracen las hizo así. Saracen creó como su propio espacio, sus propias reglas del juego. De hecho, fue el que hizo como una brecha y abrió todo ese espacio en el universo desde donde fue generando todas estas entidades. Entonces, claro, su creación no es posible que avance. Entonces, por eso llevan muchísimos años para ver si pueden meterse dentro de nuestros envases o en Sí, por nuestros eso cuerpos tienen esos para intentar programas evolucionar. de hibridación que los habremos escuchado muchísimas veces. Es por eso mismo también que para tocarnos un poquito las narices, esas mismas partículas de nuestro propio fractal del alma, hay clonaciones. Las clonan y es por esto mismo también que la gente que se dedica a quitar implantes o a sanar implantes, claro, se dan cuenta de que hay algo que es muy recurrente, en el sentido de que, claro, quitas un implante y al de 2 minutos, ¡pum!, lo vuelve a tener otra vez. Y encima con doble dosis de refuerzo y la entidad más machacona. Y eso tiene que ver porque igual tienes un fractal, o sea, un fractal, Una partícula. ciertas partículas que están clonadas, están en líneas de tiempo diferentes, en otros espacios, están en un laboratorio y esa partícula está totalmente implantada. Claro, al estar Drenada, clonada, desajustada. lo que involucra en una clonación es que al ser clonado, al ser exactamente lo mismo, el mismo códice, siempre va a haber un nexo que te une a ti. Entonces, claro, eso es una problemática. Entonces, claro, si tienen partículas tuyas que están clonadas y están implantadas, a ti te quitan el implante y vuelves a recibir la información de la partícula clonada implantada casi al momento. Entonces, claro, te puedes sentir bien un día y al día siguiente Otra vez te viene vuelve. otra vez. Por eso es tan importante empezar a despojarnos de todas las partículas que tengamos clonadas. Claro, podemos ir empoderándonos también, como hemos dicho, a través de decretos, a través de ser conscientes de todo ello. Entonces, cuando nosotros no damos el consentimiento y sobre todo hacemos muy rico el decreto, porque claro, si es un decreto muy ambiguo, se saben todas las trampas, porque algunas veces pues, que hemos tenido que conversar Entidades. con estas entidades, pues son muy puñeteros porque se conocen toda la letra pequeña. Entonces, claro, les dices, pero a ver, yo cuando se hizo tal acuerdo o tal tratado de paz, por qué no lo habéis cumplido? Y te saltan, es que no estábamos en esa línea de tiempo cuando se hizo ese tratado, entonces no nos involucra para nada y seguimos Oh, haciendo que nos sale de... Sí, Entonces, por eso tenemos que ser muy concretos con los decretos e incluir absolutamente todo, como si fuera un contrato súper extenso y siempre que digamos algo, decirlo desde todas las líneas de tiempo, desde todas
Guiado desde la luz universal, el amor incondicional. O sea, empezar a tomar el hábito de hacer decretos, porque sí que es verdad que la problemática de las clonaciones de partículas cada vez lo vemos bastante más. Nosotros, claro, evidentemente, sí que tenemos esa capacidad. Jessica lo tiene muy, muy fácil. Conecta con el fractal del alma y automáticamente, si ve que hay una partícula clonada o lo que sea, pues pum, conecta. Es que encima va hasta el laboratorio, les corta todo el chiringuito, se vuelve y lo limpia todo. Pero claro, eso es algo que va inherente con ella. Entonces, para el resto de las personas que quizás no tengan esa capacidad o eso, siempre nos va a venir muy bien el poder empezar a hacer decretos extensos, sobre todo siendo conscientes de lo tramposos que son. Entonces, ok, bueno, pero empecemos desde el comienzo, porque dijiste, desde todas las líneas, espera, ¿cómo era? A ver, desde todas las líneas de tiempo. ¿Qué más? Porque vos dijiste algo y no se escuchó, Jessica. Sí, desde el yo soy en mí, guiado desde la luz pura, la luz universal y el amor incondicional, me libero, me suelto lo que cada uno quiere hacer, impidiendo el acceso de cualquier larva, ser, entidad, implante. Ay, ahora se me ha ido. Sí, clonación desde cualquier línea de tiempo, desde cualquier dimensión, desde y las cualquier líneas plano. paralelas también. Entonces, es empezar a enriquecer un poquito, sobre todo, lo que queremos hacer y, sobre todo, estos decretos, empezar a hacerlos cuando vayamos a realizar algún trabajo, es decir, como a modo de protección. Sí, cuando vas a hacer bueno, en las meditaciones nuestras que están en YouTube, por ejemplo, están los decretos así, o sea que desde ahí pueden mirarlo. Porque es muy curioso que en estas terapias en las que vemos que además que hay un patrón muy generalizado en cuanto a lo que nos llega de implantaciones, de drenajes, de cadenas implantarias, de chakras, el corona y el raíz totalmente taponados, los estrella desplazados. Sí, todo el campo toroidal se separa, no entra energía nueva ni puedes sacarla densa. Entonces es como un centrifugado de densidad dentro. Por eso se crean espirales en los nadis, bueno, en los chakras y los chakras estrella desplazados. Y muchas veces la ruta de destino del alma modificada, que está siempre todas apuntan a Nágora, es decir, a Arconis, donde está la matriz de control principal. Claro, precisamente en estas terapias lo que te dicen es, no hace falta protegerse. Ábrete a la energía. Tú simplemente te tienes que abrir. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vamos con una predisposición energética de dar consentimiento, sobre todo a que quien esté realizando la terapia vaya a despertarme algo directamente, tenemos que entender que la frecuencia realmente que se está produciendo ahí es de una manipulación, es decir, eso es una abducción. Y claro, el que lo está haciendo, evidentemente, su intencionalidad, y no lo ponemos en duda nunca, facilitarle la apertura va a ser, de conexión. entendemos que es buena, que es desde el absoluto desconocimiento. Pero claro, como hay una energía de manipulación, detrás siempre va a haber una entidad. Entonces esa entidad, como el que le está recibiendo, está dando su consentimiento, toma, implante. Y es algo que vemos muy, muy generalizado. Entonces, claro, tenemos que entender que alguien que quiera despertar sus capacidades no puede acudir a donde una persona a que le despierte absolutamente nada, porque eso es una abducción. Eso es una abducción y hay una manipulación. Porque hay intereses. Se genera un movimiento energético de intereses y de manipulación, y esa energía es la que facilita a que entren entidades. Entonces, siempre se van a querer cobrar eso que se está haciendo, que sí, te pueden manipular la información que conecta un códice tuyo con el campo mental para que se pueda dar paso a una activación, pero por detrás te viene toda la historia.
Eso no tiene nada que ver con que se esté, digamos, facilitando una apertura, una conexión muy grande, una liberación, una limpieza, y que ahí se den las conexiones y las se vayan eso es, las aperturando. conexiones naturales, y que de una manera espontánea, porque es el momento adecuado, la misión se alinea y conectas con las capacidades innatas de tu alma, que se despierten solas cuando tenga que ser, no porque vayas a que te activen. Y esto, por ejemplo, a nosotros nos suele pasar bastante, pero claro, a las personas que se le despierta algo es porque es algo suyo, y porque se tenía que despertar en ese momento. Y hay otras personas que están anhelando y a mí ¿por qué no se me despierta? Y es porque estás todo el rato pensando en tener un poder que todavía no tienes, digamos, la capacidad o la responsabilidad para poder sostenerlo, porque no sabrías ni qué hacer con él. Y porque puede ser que Y dependiendo del alma no te eso no corresponda tiene tener esa absolutamente capacidad. nada que ver con nuestra voluntad o con nuestro juicio o con nada, porque eso es algo que si se despierta, se tiene que despertar porque es, digamos, el siguiente paso evolutivo de esa alma para el propósito que ahora mismo está teniendo aquí en la Tierra. Y porque es inherente al alma, porque va con ese alma. Por eso muchas veces cuando se han visto vidas pasadas y han dicho, jo, pues en otras vidas has sido sanador, en otras vidas ya tenías la capacidad de ver, ya tenías... Claro, eso quiere decir que en esta existencia, en esta encarnación, va contigo, pero que quizás todavía no se ha despertado porque tienes que tener la responsabilidad o la capacidad de poder llevar esa capacidad, ese don contigo en el día a día. Porque claro, hay muchas personas que tú les puedes decir, ¿no? Como estaba diciendo Gorka, ¿no? Pues vale, cojo, voy y te abro el tercer ojo. ¿De qué te sirve si a tu alma no le corresponde ver? Además, hay muchas personas que anhelan siempre el ver, ¿no? Porque evidentemente para creer queremos ver, ¿no? Pero el ver otros planos no quiere decir que solo vas a conectar con planos sutiles, bonitos, armónicos, que solo vas a estar viendo hadas o seres elementales. De hecho, suele ser todo lo contrario. Cuando a las personas se les despierta la capacidad de ver, lo primero que vas a ver es todo el bajo astral. ¿Por qué? Porque tristemente ahora mismo la vibración, que sí que es verdad que estamos evolucionando, que la Tierra está ascendiendo, pero todavía hay mucha densidad y hay mucha gente en la inconsciencia, como he hablado antes de los bares, de las discotecas, que hay un montón de desencarnados, pues ahí también van un montón de entidades. Si tú vas con el tercer ojo abierto y vas a un supermercado, a una discoteca, prepárate para ver la fiesta entera. O sea, te montas todas las películas de terror enteras porque las vas viendo. Entonces, con esto quiero decir que no es más el que ve o el que escucha, el que canaliza haciendo música, pintando, haciendo el pino. Me da igual, me refiero, todos los seres humanos tenemos esa conexión en nuestro interior. Todos tenemos esa capacidad de autosanación, de autoconvicción, de creer en nosotros mismos y desde ahí crear nuestras realidades. Pero para eso tenemos que tener la mente abierta, fusionada con el corazón, y permitir que nuestro niño sea el que comande un poquito toda la experiencia, porque los niños no tenían miedo, los niños jugaban, los niños se abrían a todas las experiencias y evidentemente esos niños que nos hemos ido abriendo a experiencias, pues a aprender a andar en bici y te has caído, pues seguro que habrá muchas personas que habrán dicho, uy, me he caído una vez, hasta luego, la bicicleta no es para mí y le coges miedo. Y entonces nos vamos frenando, nos vamos limitando y eso es lo que nos hemos coartado toda nuestra existencia. Entonces, por eso ahora necesitamos rescatar a esos niños para poder tener la convicción interna de que podemos hacer y deshacer lo que queramos siempre que sea guiado desde la fuente universal, desde el amor incondicional, desde el yo soy en mí y desde ¿para qué quiero esto o por qué lo quiero? Si realmente es para algo
que va a engrandecer a mi ego y van a decir, oh, qué bien ves, oh, qué bien canalizas, o porque realmente lo quieres emplear para aportar luz a este planeta que está esperando a tantas luces que se enciendan, a que tantas almas despierten para simplemente hacernos la vida más fácil entre todos, porque es la separación que estamos haciendo. Incluso ahora mismo en todo el campo del desarrollo personal, de la espiritualidad, de como lo queramos llamar, nos metemos y es como que hemos visto que hemos sido incomprendidos con la familia, hemos sido incomprendidos con las amistades y es como, ah, qué bonito nos gusta la etiqueta de yo soy la oveja negra y todos los demás estaban equivocados y yo me siento ahora mejor porque ahora sé, y es como, estamos haciendo una separación otra vez, estamos rechazando a nuestro árbol genealógico que es el que nos ha permitido la existencia en la Tierra, que puede ser que haya un montón de cosas que no estés de acuerdo, que ya hayas transitado, que hayas integrado, que hayas sanado, que hay que ir soltando, perfecto, pero haz las paces contigo. No te enfades con el mundo, Y no te honrar el enfades linaje. contigo mismo y ábrete a vivir la experiencia, porque de aquí lo que tenemos es vivir y con todo eso nos estamos limitando y luego decimos siempre cuando estamos en la espiritualidad que estamos solos, que estamos aislados, pero inconscientemente es porque nos hemos aislado, porque no soportamos otra vibración, otra frecuencia, y entonces es como no la soportas porque no están a tu mismo nivel, entonces te crees mejor, peor. Y Espero que se me esa, entienda lo que quiero y oír. esa es la dualidad en la que seguimos transitando, que nos seguimos fijando en las diferencias y somos incapaces en ver los nexos de unión, que al final todos los nexos de unión son el amor. Y cada vez, bueno, a ver, cada vez sí, hay gente que lo está viendo cada vez más, pero hay gente que se va alejando también más de ello, que cada vez ve más diferencias, cada vez ve más juicios. No hay más que ver las redes sociales. A ver, evidentemente no en este canal porque están siendo todos unos mensajes preciosos, pero sí que es verdad que te vas a otra red social en la que son todo vídeos así random y la gente simplemente critica, enjuicia y, y ese No es el no camino. es el camino. Y esto lo extrapolamos a nuestra propia familia, que evidentemente hay cosas que nunca podrán ser como anhelamos que quisiéramos que sean. Y ese realmente ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Nos toca completarnos a nosotros mismos, sobre todo de esos niños heridos que no recibieron eh, ese reconocimiento o ese amor y cariño, el que nosotros somos los que nos lo tenemos que dar, porque, bueno, pues nos hicieron de reflejo de una carencia que tenemos que solventar en esta gran dualidad. Pero dejar de ver esas diferencias y empezar a ver aquello que nos une verdaderamente, porque cada uno tendrá sus pensamientos, sus creencias, sus cosas, pero siempre habrá un punto de unión y cada uno tiene su propia verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, no podemos tratar de machacar al otro porque nosotros nos creamos poseedores de la gran verdad, porque la verdad absoluta es el conjunto de todas las verdades. Quizás la verdad de otro no te resuena en absoluto, pero tiene quizás una visión de un punto en concreto, de una cosa en la que tú no tenías ni pajolera idea de eso. Y esa visión realmente es una pieza más que completa todo el entramado y todo el puzzle del origen desde donde hemos procedido, porque la fuente universal realmente no se va a sentir nunca completa si faltamos uno solo de nosotros. Por eso no tenemos que ni sentirnos de menos, ni compararnos con el otro, porque al final nos vamos a olvidar de nosotros mismos, de aquello con lo que tenemos que conectar por la creencia de tratar de ser como el de al lado. Y el de al lado, pues bueno, pues quizás puede llegar a ser un ejemplo para que nos ayude
a llegar a entendernos y a conectar con nosotros mismos, para conocernos mejor, pero nunca para tratar de ser como otra persona. Entonces, es simplemente el empezar a conectar con el amor de la unidad y no empezar a trascender esta eterna dualidad en la que hemos estado durante tantísimo, tantísimo tiempo, que, como hemos estado comentando antes del vídeo, ya llevamos lastrando un poquito que estamos saboreando ya un poquito el retorno al hogar. Así que bueno, lo tenemos un poco. Precioso. Los amo tanto, 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 desde lo más profundo de mi alma. Gracias, gracias, gracias por todo esto. Estoy tratando de poner, bueno, no puedo copiar toda la lista de preguntas, entonces estoy tratando de poner en el video que queden. Una cosa que les quería preguntar, si puede ser, si puedo sacar de su video del texto esta frase, este decreto y ponerlo abajo en la descripción del video de YouTube, si me permiten. Sí, de hecho, a ver si cuando terminemos el video buscamos uno, lo ponemos bien para que sea pues, para una protección general, o sea, me refiero sin trabajar una herida en concreto o un proceso en concreto, sino que sea algo como genérico para poder ponerlo. Ok, dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, después voy a seguir pasando mientras se cierra el programa. Chicos, gracias, gracias. Los quiero dejar ya libres, es tardísimo. Los amo, gracias, gracias, gracias por siempre venir a casa. Queda un programa pendiente con todo esto, así que ya vamos a ver si quieren, me esperan un segundito y ponemos fecha. Les dejo un momentito para que se despidan. Gracias. Pues gracias. Gracias a ti, Patri, por organizar estos encuentros, como hemos dicho al principio, que es una tarea que muchas veces las personas no son conscientes de todo lo que hay que organizar y todo lo que hay que hacer. Y es de admirar tantos programas con tantas personas compartiendo su aporte, ¿no? Para poder bajar esa luz y recordar que somos esa luz. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo, dando vuestro amor, vuestro cariño y todas las preguntas que nos nutren. Y gracias a los que lo veáis en diferido, porque al final también todos esos mensajitos los seguimos leyendo siempre. ¿Y qué voy a cerrar el encuentro? Por mi parte, pues que vivamos, que nos atrevamos a vivir y a vibrar con los niños, porque es esa parte que hemos escondido, que nos hemos negado y es la que pone la chispa y la ilusión en la vida. Y hay muchas personas que hay que recordarles esa ilusión porque nos necesitamos vivos, todos y unidos para poder ser. Bueno, como ha dicho Jessica, bueno, sobran las palabras. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, porque son canales de luz en el que se puede transmitir a quien le resuene, como siempre decimos, esa chispa para que pueda brotar en su interior y pueda germinar esa semilla y pueda florecer desde su interior. Y sobre todo, simplemente recordar que no es ninguna regañina, porque aquí todos estamos en la misma misión y estamos transitando exactamente lo mismo. Pero debemos, nosotros incluidos, responsabilizarnos de aquello en lo que vibramos, que evidentemente todo es una vorágine de emociones y siempre habrá cosas que nos saquen de nuestro centro porque somos humanos. Pero la maestría que estamos adquiriendo es que cada vez seamos más conscientes de darnos cuenta de que tenemos que volver a ese centro. Entonces, el que cada vez sea menor tiempo el que volvamos a ese centro es una gran bendición y es algo que tenemos que honrar y felicitarnos. Así que gracias por vernos y gracias por ser semillas y por ser flores en esta tierra. Qué bellos son. Miren, les voy a volver a poner un mensajito que les pusieron acá, que, ay, no lo encuentro ahora. Ah, sí, es este. No. Bueno, que son puro amor. La verdad que son puro amor. Los amo. Gracias, gracias, gracias. Quédense ahí, que ya cierro el programa y nos volvemos a ver. Abrazo, amores. Agur. Agur. Agur.
Gente amada, muchísimas gracias por estar ahí. Abrazo inmenso para todos. Si tienen ganas de que, bueno, más mensajitos, más preguntas, ¿sí? Déjenlas abajo en el programa y ya en el próximo seguramente les van a contestar. Abrazo en luz para todas, para todos. Gracias a todos los que estuvieron y todos los que van a estar. Y recordá que la vida es un viaje hermoso y que estás acá para vivirla, disfrutarla y amarte. Te abrazo en luz. Chao, chao.